La virtud de esta revisión, y ese es, desde mi punto de vista, el acierto de la gobernación, que en su momento decide apoyar a estos municipios de Cundinamarca, porque, digamos, da pie a un ejercicio de planificación ya nuevo, ya con la experiencia acumulada después de 12 años, y además con la ventaja de que los que estamos haciendo esto ya tenemos la experiencia precedente. O sea, muchos de los que estamos haciendo estos procesos en Cundinamarca hemos hecho y hemos sufrido la primera generación de POTS y sabemos qué está mal hecho, qué falla, qué elementos toca cambiar, que es más o menos un problema generalizado de todos los POTS que hoy se encuentran en revisión de largo plazo. Bien, los tiempos, la regulación de la ley se aplica fundamentalmente cumpliendo con el artículo 28 de la ley 388 que establece las vigencias y cuándo se dan las revisiones. No voy a entrar aquí a explicar esto en detalle porque no es del interés de la reunión de hoy, solo que ustedes tengan presente que este artículo 28 nos marca cómo se debe entender la normativa del plan y qué normas son estructurales, cuándo se revisan las normas estructurales, cuál es el contenido urbano de mediano plazo, etc. O sea, nos da una serie de pautas fundamentales para entender la revisión. La revisión, como les decía, es una revisión estructural ordinaria. Se ha vencido el término de 3 periodos constitucionales desde la expedición del Acuerdo 18 de 2001. El gráfico así lo explica, lo que quiere decir que tenemos opción de revisar todos los contenidos del POT, de revisar, ajustar, modificar, mejorar, etc., complementar, porque la verdad es que en un análisis preliminar lo que uno nota es que el POT es, digamos, el POT vigente carece de instrumental que la ley tiene, pero no fue formulado en este POT. Entonces es complementar e incluir aquello que al POT le está haciendo falta. Pero el segundo concepto clave aquí es revisión estructural ordinaria, para que no haya discusiones de ningún tipo. En todo caso, esa revisión estructural ordinaria tendrá su soporte jurídico porque a este equipo técnico también lo acompaña un experto en derecho urbano, Mauricio Yachi, que actualmente tiene un compromiso con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. O sea, estamos trabajando con un grupo de profesionales que en todo caso tienen una experiencia muy fuerte en esto y no vamos a tener dudas ni jurídicas, ni ambientales, ni de participación en el proceso. Bien, los documentos, tercer paquete, para que todos sepamos qué entrega el consultor y no haya discusiones. El consultor al final de su proceso debe entregar una memoria justificativa, un proyecto de acuerdo, un documento de seguimiento y evaluación. Eso en esencia es lo que es el contrato, eso es lo que a mí me dice la ley que debo entregar. Obviamente cada cosa de esas tiene sus elementos interiores. Por ejemplo, el proyecto de acuerdo no se puede entender solo. El proyecto de acuerdo tiene cartografía. El proyecto de acuerdo es absolutamente integral al proyecto, o mejor, la cartografía es absolutamente integral del proyecto de acuerdo. Aunque no se mencione con mucha fuerza en general la cartografía y los datos asociados a esa cartografía en la ley y en las regulaciones colombianas, la verdad es que si uno fuera franco, el ordenamiento territorial es un tema de espacialización y de decisiones sobre el territorio. En consecuencia, las cartografías son casi que la quinta esencia del ordenamiento, es casi todo. Si uno no tiene buena cartografía, los POT se quedan en verbo, en buen discurso, pero en nada efectivo en términos reales frente al territorio. Por tanto, nosotros en este proceso tendremos un rigor especial y un cuidado especial en la elaboración cartográfica. El municipio tiene que quedar armado en términos de cartografías potentes que le permitan tomar decisiones serias y que estén absolutamente coordinadas y articuladas. Ese yo creo que, si alguien me preguntara hoy cuál debe ser el aporte de la segunda generación de POT, es constituir bases de estadística territorial y de cartografía muy bien elaboradas que permitan
al futuro ver con certeza técnica qué decisiones está tomando un alcalde en relación con cada lugar de su municipio. Bien, el procedimiento es, digamos, está establecido en los artículos 24 y 25 de la ley 388, la misma ley que nos rige en todo. Es un procedimiento que, digamos, sintetizándolo un poco en términos, relacionando lo que el contrato nos pide frente a lo que la ley exige, pues aparece ahí graficado de alguna manera en ese esquema: diagnóstico, formulación, concertación y participación, y aprobación en el Consejo Municipal. Ahora más adelante lo vamos a ver con más detalle, por tanto no quiero entrar aquí a detalle. Como les decía, uno de los énfasis que nosotros dispondremos en el proceso de elaboración del POT es participación. Laura Zimmerman será quien lidere un poco ese proceso. Me pareció escuchar aquí quién llevaba el tema de CISBEN y de participación, porque es fundamental que ya empieces tú, Laura, a entrar en contacto con los funcionarios claves para poder hacer un cronograma y que se garantice la realización de las mesas en todas las fases del proceso. Ese proceso pues tiene una fase que se llama lanzamiento del esquema de ordenamiento. Posteriormente hay reuniones de diagnóstico con las comunidades, porque es necesario en todas las fases garantizar que las comunidades aportan. La verdad es que, como en términos de entendimiento del POT, las comunidades no son, digamos, formadas, porque además no tienen por qué serlo. Las comunidades entienden que hay un proceso de revisión de POT, pero no tienen por qué saber que existe la ley y que hay que cumplir con ciertas cosas. Simplemente a las comunidades hay que citarlas para que, en un esfuerzo de aprendizaje conjunto entre las comunidades y los expertos, se logre construir una serie de pautas de ordenamiento para el POT. O sea, en ningún caso la comunidad va a hacer el POT, porque el POT en Colombia, por la ley, es un asunto de alta técnica, urbanística y planificación, pero la comunidad sí aporta directrices y líneas de política para tomar decisiones de ordenamiento territorial. Entonces, por eso es fundamental que tanto en el diagnóstico como en la formulación tengamos el aporte de la comunidad. Nosotros al final, dentro de los documentos que entregaremos como soporte del proceso, entregaremos un documento de qué hicimos en participación, cuántas personas asistieron a las diferentes mesas, cuáles fueron los principales aportes, pero todo eso lo iremos. Eso no puede ser genérico para todos los municipios, puede variar dependiendo de las condiciones de cada municipio. En todo caso, la idea global sí es esa. Y durante fase, por ejemplo, de concertación CAR o a la salida concertación CAR, que es el gran tema del POT, se puede hacer una exposición general o durante esa fase una exposición general de los documentos del POT, para que todo el mundo se entere de qué va y se reciba también un poco de, digamos, de dinámica de académica, si se quiere, o de formación de la ciudadanía en el tema de ordenamiento territorial. Porque, y también esto un mensaje para los concejales, con el debido respeto, porque yo sé que ustedes tienen claro cuáles qué deben hacer en el caso del POT, pero que se entienda que el POT tiene un componente técnico que no hay nada que hacer, es de complejidad técnica, que tenemos que hacer el esfuerzo de transmitirlo nosotros y hacerlo entender, pero que también se entienda que las comunidades fijan líneas de política y es necesario que la fijen, y que ustedes son los voceros, uno de los voceros más importantes para nosotros, es decir, si ustedes nos transmiten también las preocupaciones de las comunidades y demás, y nosotros las podemos agrupar en paquetes de carácter técnico, nos facilitan el trabajo a nosotros de lectura y de interpretación, porque nosotros, les digo la verdad, somos unos ignorantes de Tibacuy. Todo este equipo técnico que ustedes ven aquí no puede llegar a este municipio a entender nada más. Lo que aplica es mucho conocimiento técnico en cómo hacer un POT, pero la experiencia y la vivencia y
y las lógicas del municipio no las tenemos nosotros, las tienen ustedes. Entonces, todos los que están en esta mesa nos tienen que aportar a nosotros muchísimo en un trabajo conjunto para que podamos sacar un buen POT, porque si no sacamos el POT de los técnicos y no el POT de Tibacú, y por eso a los concejales y a todos los que están aquí presentes, el mensaje es que el aporte es fundamental para hacer un instrumento que sea adecuado a los fines que la alcaldía actual quiere para el municipio. Bien, esto que ustedes ven aquí listado del 1 al 11 es una serie de regulaciones o aspectos que en los años de vigencia de la ley, desde el año 97, han sido producto de instituciones como el Ministerio de Vivienda o como el Ministerio de Ambiente o en todo caso como las corporaciones autónomas, una serie de temáticas que hacen que un instrumento formulado en el 2000 tenga que ser actualizado obligatoriamente, porque ha habido avances en esto. Entonces aquí, con este paquete que les estamos mostrando en la diapositiva, lo que queremos decirles es que en todo caso nosotros vamos a tener que dar respuesta a estos temas en el caso del esquema de ordenamiento territorial de Tibacuy. Es decir, primero, vamos a tener que inscribir el municipio en una lógica regional, vamos a tener que entenderlo en términos de su comportamiento y sus dinámicas económicas, residenciales, ambientales en conjunto regional. O sea, ese es el primer punto. ¿Y por qué? No porque a nosotros se nos ocurra, es porque la regulación nacional va en esta línea. O sea, Colombia es un país que entendió que tiene que empezar a hablar de regiones y por esa razón el tema regional no puede ser hoy olvidado en ningún proceso de ordenamiento territorial. Si bien la ley colombiana es muy municipalista en el POT, porque la ley colombiana lo que le dice al alcalde y formule su POT, por tanto él no debería pensar en esto, pero la regulación posterior colombiana ha enfatizado muchísimo recientemente en el tema regional. Por ejemplo, baste citar el caso del sistema de ciudades. Hoy no podemos hablar de procesos de ordenamiento territorial en Colombia si no se cita lo que el sistema de ciudades, una misión contratada por el Departamento Nacional de Planeación, dio como resultado. Es decir, nos toca meternos en el tema regional. Y algunas decisiones que tomemos de ordenamiento territorial sobre Tibacuy no serán de Tibacuy, serán de lógica regional. Y uno tendrá que medirlas en ese sentido y vamos a tener que aprender a pensar en lógica regional. El tema de las vías o el tema del manejo de residuos sólidos o de manejo de cuencas o de definición de áreas protegidas son temas que superan ampliamente el ámbito municipal y uno tiene que entenderlo para que le haga un favor a la región y no le genere conflictos a la región. Ese es el primer tema. La segunda, la incorporación del riesgo. Aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en que ahora los POT son un tema en el que si no hay riesgo no hay nada. Por tanto, los estudios de riesgo son fundamentales. Pero aquí de partida, tanto para los concejales y como para los miembros del gabinete, el tema de riesgo se jugó así en este proceso. Posteriormente quizá la gobernación me ayuda y si yo digo lo que no debe, pues me aclarará en su momento, pero el tema de riesgo en este proceso del POT de Tibacuy es así. Previamente, la gobernación en convenio con corporación desarrollaron el estudio de riesgos del municipio. ¿Okay? Ese estudio de riesgos está puesto, ya existe, está hecho, por tanto es un insumo, como lo dice la ley, para el plan de ordenamiento territorial. Es decir, ya hay un insumo hecho, es el estudio de riesgos. ¿De qué año es? Si alguien decreto. No, el estudio de riesgos. 2015. El estudio de riesgo es 2015. ¿Sí? Entonces, la gobernación de Cundinamarca, en línea con esa estrategia que se formuló de apoyar la realización de estudios de riesgos, en línea con esa estrategia, dijo que el siguiente paso es hacer ahora sí
el ordenamiento territorial, articulando el estudio de riesgos al ordenamiento territorial. Por tanto, insisto y lo repito, el estudio de riesgos es un insumo ya existente que recibe el grupo consultor y así está escrito en su contrato, para que no haya dudas sobre esto. En el contrato está escrito esto. ¿Por qué estoy siendo enfático en esto? Porque en este momento hay también que para que todos lo conozcamos, hay una discusión, si se quiere, o una, digamos, dificultad de alguna manera, en el sentido de que parece ser que esos estudios merecen un desarrollo mayor, digamos, que tocaría hacerle algo a los estudios de riesgo para que sean totalmente completos, ¿ok? Pero esa discusión en su momento tendrá que ser zanjada o aclarada tanto con la Corporación Autónoma como con la Gobernación de Cundinamarca, de tal manera que mi principio como consultores, de tal manera que no se frene el proceso de formulación del POT. No puede ser que estemos en esto tan interesante para el municipio, pero generemos conflicto tal que se pierda la oportunidad. ¿Me entienden? Yo creo que toca hacer el POT y que tenemos unos estudios de riesgo que son suficientes. Ahora bien, ¿qué pasa si toca complementar los estudios de riesgo o si falta algo? Y aquí hago un paréntesis, nunca hay un estudio completo, uno siempre encontrará que le falta algo. Incluso cuando tengan formulado el POT, algunos de ustedes dirán, oiga, en el POT no incluyeron tal cosa. Seguro, o sea, no hay estudio que esté completo ni que quedemos totalmente satisfechos con su realización. Pero si, digamos, si uno nota que en el estudio de riesgo hay un detalle que falta para dejar bien el POT, pues podemos ponerlo como compromiso del POT. Recuerden que el POT también es en esencia un cuaderno de compromisos, casi que una línea de trabajo futuro para el municipio. Entonces uno puede dejar en el POT compromisos de corto, mediano y largo plazo que impliquen recursos